¿Alguna vez te pusiste a pensar por qué las películas más exitosas del mundo de terror son precisamente de los ochentas? Pues quédate y en este video sabrás por qué. Primero que nada y antes que todo, cabe resaltar que en los años 60-70 hubo un auge increíble de películas de vampiros, pero ya estaban de bajada. Aparte de esto, de que entre los 50 y los 70 no hubo nada de recambio, no hubo nada que pudiera impactar a nivel de terror. Sí, habían clásicos como La Cosa, pero no La Cosa de John Carpenter, sino La Cosa de Slime. Habían otros clásicos como de Drácula y había otras películas de terror de simples asesinos, lo que uno podría llamar los proto-slasher o pre-slasher, pero no se habían fundamentado como tal. Pero en los 80s es que viene todo el descontrol y desbalance, que vienen todos los clásicos del horror. Y ¡vamos allá! Entonces, desde 1980 hasta 1989, lo que comprende una década, que debería ser 10 años justos, pero realmente son 9 años, resultan ser las siguientes. En los 80, en el 1980, apareció El Resplandor, The Shining, con Jack Nicholson, una película fuera de serie. Ese mismo año, Viernes 13, ya saben, Jason haciendo de las suyas. La primera vez que Jason aparece en pantalla. Luego, El Infierno Caníbal o Holocausto Caníbal. Esta es mucho más sádica que la anterior. Luego, La Niebla. Sí, la verdadera versión de La Niebla del increíble Stephen King, donde unos bichos, ya saben, el regreso de los bichos gigantes, que no sabemos si realmente son bichos, pero con un final exageradamente trágico, quizás hasta más brutal que las anteriores. Luego, El Intermediario del Diablo, que serviría de motivación en el futuro para el mítico abogado del diablo de los 90. Luego, en 1981, Aullido, ya empiezan a ver el retorno de los hombres lobos. Ya empieza a vaticinarse eso, para que el mismo año salga otra película con Jack Nicholson, buenísima, ultra recomendadísima, que es Hombre Lobo Americano en Londres. Un exitazo. Las transformaciones de los hombres lobos están, qué sé yo, fuera de serie, fuera de nivel. Literalmente, ni siquiera esas películas que vinieron en los 90s y 2000 sobre hombres lobos se equiparan al clásico que creó Jack Nicholson. Ya tenemos de Jack Nicholson dos películas de terror, dos de géneros muy distantes, uno terror psicológico y el otro hombre lobo. Luego viene El Ente. Bueno, sobre El Ente no tengo nada que decir, solo que si no quieres dormir, tíratela. Y luego otra película que precede a lo que marcaría el mundo, que ya habíamos visto un exitazo en los 70, finales de los 70, El Exorcista con Posesión. Ya saben de qué se trata este tipo de películas. Un demonio que parece que no hay oficio en el infierno quiere poseer una niña. No sé por qué siempre es una niña. ¿Será que son más sensitivas o simplemente son más fáciles de manipular? Y luego, para 1982 las cosas empezarían a tomar un camino muy distinto, con La Cosa, The Thing, del señor, del creador John Carpenter. Una película fuera de serie, una película que lo tiene todo. ¿Un monstruo? No, es un alien, pero que sus posesiones, como se transmite en pantalla, como se proyecta en la gran pantalla, es un monstruo degenerado que toma la posición y la forma de cualquiera de las personas en la que entra. Vemos literalmente cabezas con piernas moviéndose, vemos hígados matando, vemos brazos moviéndose solos. Hay una readaptación de esta película en los 2000, sin embargo, no creo que sea igual de buena que The Thing de 1982. Incluso, esa adaptación es una precuela, es lo que pasó antes, porque termina como empieza The Thing. Ahora bien, si quieres algo que sea considerado relativamente gore o parecido, te recomiendo The Thing, La Cosa, con el increíble Kurt Russell. Y el mismo año llegaría lo que para mí es un clásico. O sea, La Cosa
valga la redundancia, la cosa y no la masa, es una película clásica. Ahora bien, Poltergeist, traducida como Juegos Diabólicos, que no tiene nada de diabólico, porque todos son fantasmas. Fantasmas muy extraños, que desean hacer cosas, donde nuestra carajita, la niña, una niña rubia, de unos apenas 5 años, quedaría traumatizada en esta película. Porque ella dice, mami, escucho voces. La primera vez, no fue en el sexto sentido, que un niño dijo, escucho voces. Por supuesto que escuchas voces. Y trata de estigmatizar por primera vez y necesariamente la televisión. Los espíritus se proyectan y se manifiestan a través de la televisión. En apenas 1982. Después, esto daría cabida a una saga épica como Poltergeist 2, donde el anciano que aparece es literalmente Belzebú. Y sí, es preocupante ver la cara de ese anciano, porque realmente sí da miedo. Y si no te dio miedo es porque tu abuelo se parece a él y ya estás acostumbrado a ese tipo de terror. Luego, el mismo año, sale El Más Allá, una película que toca una perspectiva no tanto de terror, sino como filosófica, de que literalmente hay más allá de aquí. Y Basket Case, esta realmente no me da miedo, y no se la recomiendo a nadie que tenga juicio, sin embargo, para los gustos, los colores. En 1983 llegaría El Padrastro. Vaya novedad, los gringos haciendo que padres irresponsables suelten en banda a sus hijos. Ay, pero ¿el padrastro para colmo tiene que ser más malo? ¿Por qué el padrastro tiene que ser más malo? ¿Es que no se hartan en la ciudad de Nueva York de resolver crímenes sobre esta índole en nuestra querida serie UBE, Unidad de Víctimas Especiales? Todos los días la pueden ver desde el canal 300 o Sony, si les gusta. A lo personal no le veo la gran cosa, pero supuestamente hay escenas y casos de la vida real. Y en ese mismo año también llegaría la película Sepulcros, La Última Llamada. Siempre dicen eso de la última llamada, mas sin embargo nunca resulta ser la última llamada. Si algo tiene éxito, hay una segunda última llamada, la tercera más llamada que nunca, o la desgraciada llamada última llamada. Esta película creo que pasó sin pena y sin gloria. Ahora bien, ahora es que se viene la parte más épica del ranking, de cómo fueron los 80s. En 1984, anótense esa fecha, sale la película Pesadilla en la Calle del Infierno, o sea, Nightmare on Elm Street. En 1984 nace el rival de Jason en Viernes 13, que es Freddy Krueger. Para 1984 sale la primera película. Y sí, es épica. En este mismo año sale En Compañía de Lobos, que realmente no es de terror, pero imagínense, hay gente que tiene problemas psicosomáticos. Para 1985, un año después, saldría El Regreso de los Muertos Vivientes, The Return of the Living Dead, clásico del cine de zombies. Ya tenemos en los 80 el comienzo definitivo de los slashers con Jason y Freddy. Tenemos la vuelta de los hombres lobos de manera espectral, porque tenemos a Jack Nicholson en esto. Tenemos ya con Fright Night, tenemos vampiros de regreso. Tenemos la noche del regreso de los muertos vivientes. ¿Qué tenemos ahí? Zombies. Ya tenemos zombies, vampiros, hombres lobos y tenemos slasher. Todo en apenas 5 años. Y tengo varios reviews, varios videos sobre Fright Night de 1985, que es una película que sí ha pasado bastante desapercibida, más sin embargo podríamos resaltar que si es en busca de una película mejor que te entretenga que White Chicks, pero que tenga terror, tenga vampiros, tenga comedia, tenga acción, tenga un grado de terror, te recomiendo bastante Fright Night de 1985. Hay una segunda película de 1988 que no es la gran cosa, pero va de la misma moneda. Ahora bien, para 1986 saldría The Fly, La Mosca. Esto es un clásico que empieza de una manera muy bonita. Un científico que quiere desarrollar nuevas cosas en la vida y quizá una máquina de teletransportación, pero termina cruzándose con una mosca en el camino y adquiere los poderes. Háganse de cuenta que Fly es la versión realista del Spider-Man. Realmente, al adaptarse su cuerpo a las capacidades de una mosca,
Resulta que con el tiempo te vas a convertir en la misma mosca y tus poderes van a pasar de ser algo heavy a ser algo exageradamente brutal. La película concluye, sí, spoilers. Si no te gustan los spoilers, no debiste haber entrado en este video. El spoiler es que al final la misma mosca, el mismo actor, el mismo protagonista le pide a la muchacha que le dispare con la escopeta, porque literalmente ya su vida no tiene nada de sentido. Y aparte de eso, vive una vida en la que ya había cometido ciertas moriciones, ciertas eliminaciones. Había metido en funda a algunas personas por terror, porque tenía el poder. Bueno, quizá porque tenía el poder. Y luego viene The Reanimador, una película que pasó sin penas y gloria. Para 1987 llegaría Predador, Hellraiser, La Puerta del Infierno, muy buena, y Creepshow 2. Creepshow 2 sin penas sin gloria. Ahora bien, Hellraiser para 1987 es la primera película de Hellraiser. Sí, los cenobitas. Ya sabemos. Ya se está fundamentando la cosa. Ya tenemos la base de los slashers. Tenemos zombies. Tenemos los cenobitas. Tenemos terror psicológico. Adivinen qué vendría en 1988. Pues sí. Chucky, el muñeco diabólico. ¿Cuántos de ustedes no se quedaron frustrados cuando sus madres, a mí me llegó a pasar unas 3 veces, me gustaba ver la película Chucky, pero siempre que mi madre salía de la habitación yo tenía que salir con ella, no podía ver esa película solo. ¿Me quedé traumatizado? No, porque después tendría muñecos más grandes que yo en aquel entonces. Sin embargo, era una película que marcó. En inglés se llamaba Child's Play, pero nosotros lo conocemos como Chucky, nosotros los latinos, Chucky o Charlie, porque literalmente, ¿quién no le cogió odio a algún jabao de tu colegio después de haber visto esta película? Estoy seguro de que muchos les cogimos pavor, odio o simplemente miedo a los jabaos de turno. Para los que no lo saben, en República Dominicana, las personas que son pelirrojas, pero que son un poco desteñidas, nosotros le decimos jabao. En otras partes del mundo serían los Weasley o zanahorias, personas que sí son pelirrojas. Ahora bien, ya tenemos muñecos diabólicos, tenemos zombies, tenemos hombres lobos, tenemos vampiros, tenemos slasher, tenemos terror psicológico. ¿Qué falta? Adivinen qué. El Cementerio Maldito de 1989. Otro éxito, otro clásico del mítico Stephen King. También llegaría ese mismo año The Society, 1989, que no fue de la gran cosa y pasó sin pena y sin gloria. Pero, cabe resaltar un dato curioso, es que en 1988, la única película de terror o de suspenso fue Chucky, el muñeco diabólico. Podríamos tomar en consideración que quizá entre el 88 y 89 estábamos en la bajada de las películas de terror, porque la alta fue en los mismos 80, 81, 82. En el 84, 85 y 86 tuvimos exitazos. Y aunque en el 87 tuvimos a Hellraiser, La Puerta al Infierno y El Depredador, no fue como que wow. A nivel de clásicos, Hellraisers. A nivel de franquicia, Depredador. A nivel de terror psicológico, La Puerta al Infierno. Creepshow 2, sin pena ni gloria. Ahora bien, ¿estas son las mejores películas de todos los 80s? Por supuesto que no. Aunque por lo menos 10 de estas sí son top 10 de los 80. Y habiendo dicho esto, nunca dije cuál es mi película favorita de terror de los 80s. Y resulta que hay un triple empate entre Chucky, La Cosa y Fright Night. Literalmente La Cosa tiene algo de que no puedes ver esta película con tu pareja y da mucho asco en algunos momentos porque realmente es un terror gore. Chucky es una película para toda la familia hoy en día y me hace recordar muchas cosas de mi infancia, sobre todo muchos buenos momentos con mi madre, de que ella se burlaba de que a mí me diera miedo un muñeco al que simplemente tienes que darle una patada. Pero la ironía de la vida es que yo le tenía miedo a un muñeco que mataba personas, pero ella le tenía miedo a las cucarachas. Así que ya veremos quién tiene más miedo. Y aparte de esto, Fright Night fue una comedia fantástica que tenía algo que siempre me ha encantado, que son los vampiros. Estas son mis 3 películas favoritas de los 80s.
Ahora bien, si este video no les ha gustado, pueden dejarlo en la cajita de comentarios. Si consideran que me ha faltado alguna película, por favor díganmelo. It's me, Mario. Y ahí sí.